Ruth 2, 1 al 2. Noemí tenía por parte de su esposo, un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vayan dejando alguien a quien le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Bueno, mire, de pronto hay una versión diferente que encuentre que diga el favor. Alguna de las versiones dice el favor, porque mira la versión de la Biblia de Jerusalén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Habla del mismo verso, dice: Ruth la moabita dijo a Noemí: déjame ir al campo a espigar detrás de aquel a cuyos ojos encuentre favor. Ella respondió: vete, hija mía. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ruth, voy a hablar de Ruth. ¿Quién era Ruth? Una mujer que había perdido a su marido. Era una viuda. El marido no le dejó nada, lo que le dejó fue deuda. Estaba en la ruina. No le quedó hijo con su esposo, porque al menos la persona cuando se casa le queda un hijo y dice: por lo menos me quedó esto. Pero no le quedó nada. Ruth era una mujer desdichada. Era una mujer que pudo suicidarse si quería por la desgracia que venía. Pero Ruth andaba buscando el favor de Dios. Y por eso Ruth le dice a Noemí, en una señal de sujeción, porque Noemí era la suegra de ella. Y ella estaba en la casa de ella. Y ella estaba bajo la cobertura de ella. Y en una señal de sujeción, de sometimiento, le dice a su suegra Noemí: permíteme que yo vaya a los campos a recoger espigas, pero que yo encuentre el favor de Dios. Y Noemí le dice: ve, hija mía, ve con ese favor. Y ella se va a acercar. ¿Quién era Ruth? Una extranjera. Ni siquiera era de Belén, porque era de Moab. Era una mujer extranjera. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice, si tú lees el capítulo 2, que cuando ella iba caminando, los que iban recogiendo espigas dejaban caer para que Ruth la recogiera. Bendita sea la gloria de Dios. Y por eso yo te voy a hablar de 5 niveles del favor de Dios. De cómo Dios ministra el favor de Él a una persona. Cuando la persona lo pide, yo tengo que estar interesado. Mi pregunta es, al igual que Ruth, ¿cuántos aquí no están pasando por momentos angustiosos que desearan encontrar un nuevo horizonte, de que encontremos en el camino las personas adecuadas que nos puedan ayudar? Porque cuando Noemí comenzó a caminar por el campo, iban los trabajadores recogiendo espigas y ella tenía hambre. Ella estaba en la ruina, pero como llevaba el favor de Dios, los que iban recogiendo las espigas, se les caían espigas para que Ruth las cogiera. Bendita sea la gloria de coger las espigas que dejaban los trabajadores. Sin saberlo, óyeme bien, sin saberlo, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar de Elimelech llamado Boaz. Gloria a Jesucristo. Usted ve que la viuda en desgracia, que la viuda en ruina, ahora tenía el favor de Dios y no solamente estaba recogiendo las espigas que se le caían en los jornaleros, sino que sin saberlo estaba en el
de Dios. El favor. ¿Cuánto quieren tener el favor de Dios? Amén. Escúchame. El favor de Dios es tremendo. Porque Dios le dice a la iglesia que va a recibir la tierra prometida. Dice un hermano. Esto me llamó mucho la atención. Que hay gente que sabe más de la enfermedad que el propio médico. O sea, la gente está más empapada de lo que tiene, de la enfermedad, de la desgracia, que de la solución. Dicen que había un tipo que tenía un yate y había un pastor que tenía 2 hijos, y el pastor dijo: voy a llevar a mis hijos con ese yate, y los llevó, y el yate se golpeó contra un palo a unos kilómetros de la orilla, y se hizo un hoyo como el grande de una pelota de básquet, y por ahí comenzó a entrar agua. El pastor dice que en menos de unos minutos ya el agua le daba por la rodilla. Entonces él le dijo al capitán: capitán, ¿tiene usted el chaleco salvavidas? Y él le dijo: sí, tengo 2. Entonces dijo: démelo acá. Se lo puso a los hijos. Entonces el pastor le dijo: ¿están viendo la orilla allá? Naden hacia la orilla, vayan y naden. Comenzaron los pelados a nadar hacia la orilla, y el pastor se quedó allí con el capitán. Cuando se dio cuenta el pastor, ya le daba por la cintura el agua, y en ese momento él había llamado a los guardacostas, el capitán, y allá los guardacostas dijeron: capitán, deme las coordenadas. Y él le dio las coordenadas: estamos en tal parte, de tal manera que, bueno, listo, ya vamos para allá. Y mientras iban para allá, el agua iba subiendo. Cuando de pronto el pastor vio que el capitán estaba llorando, entonces le dijo: ¿por qué llora? Entonces le dijo: porque no sé nada. Entonces dijo el pastor: no es el momento para reconocer que no sabemos nada en medio de una dificultad. ¿Sabes que hay evangélicos que comienzan a darse cuenta de las cosas cuando el doctor dice: es cáncer? Entonces el evangélico dice: ¿qué versículo habla la Biblia de la sanidad? ¿Qué versículo habla? O sea, en ese momento no sabe nada. En ese momento no se sabe enfrentar al problema. En ese momento no sabes qué hacer. En ese momento no sabes cómo enfrentar, porque la gente no lee la Biblia, porque la gente no lee las Escrituras, porque a la gente no le importa eso. Y cuando, porque a mí me puede importar si se la o no. ¿Cuándo me va a importar? Cuando esté en medio del ring y se vaya a hundir eso. Entonces, en ese momento es que me va a pesar nada. Entonces, hay gente que sabe más de la enfermedad que de la solución. ¿Verdad que sí? Escúchame bien. ¿Cuál es el reporte de tu boca? ¿Cuál es el reporte que habla tu boca? Mientras la mujer del flujo de sangre iba porque los 10 espías trajeron un mal reporte de lo que Dios había dicho. Dios le había prometido la tierra prometida que fluía leche y miel, pero ellos no la aceptaron. Ese fue el reporte. Y esta mujer iba a un médico y el médico no la sanaba. Iba a otro médico y no la sanaba. Y perdió todo cuanto tenía. Quedó en la ruina. Pero el reporte de la mujer no era: me voy a morir, ya he perdido todo, ya para qué seguir luchando, si ya tengo 12 años de seguir luchando, ya ningún médico me va a sanar, yo creo que ya estoy perdida. Ese no fue el reporte de ella, sino que el reporte de ella dijo: si tan si quiere tocar el manto, seré sana. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Cuál es tu reporte en esta hora? ¿De qué vas a hablar? ¿Cuál es el reporte que tú vas a decir? Porque la gente habla
Dios ha dicho, por sus llagas fuiste sanado.